Bueno, fundamentalmente es un problema que tiene que ver con el hecho indiscutible de que los seres humanos somos conscientes, a pesar de que no tengamos acceso a otras conciencias de otros semejantes, solo tenemos acceso a la nuestra, en la medida en que lo tenemos, puesto que hay también partes de nuestra conciencia que a veces nos están veladas, ¿no? O sea, no nos damos cuenta, por ejemplo, de que estamos siendo objetos de una manipulación, o que estamos creyendo algo que no deberíamos creer, o que estamos pensando en algo que no queremos. En fin, creer que tenemos conciencia completa de nosotros mismos es probablemente un error, ¿no? Pero lo que es indiscutible es que nosotros tenemos acceso a nuestra conciencia. Y nuestra conciencia es una realidad, es incluso la realidad primera para cada cual, ¿no? En el fondo, esa conciencia nuestra es indisociable del mundo. El mundo es un mundo, en la medida en que es un mundo para mí, es un mundo en el que estoy yo. Es el mundo que yo veo, que yo toco, que yo siento, ¿no? En el que yo veo pasar el tiempo, ¿no? Y en el que ocupo, digamos, un lugar absolutamente único, ¿no? Pero a la vez, pues yo soy también un objeto de este mundo. ¿Eh? Entonces ahí hay una paradoja y hay una fuente de paradojas, ¿no? Que los filósofos han sabido ver desde hace mucho tiempo y que afectan a nuestras capacidades cognitivas, a cómo explicamos el hecho de que sepamos conocer, afectan a nuestro lenguaje, afectan en último término a que tengamos un asidero muy firme en el que podemos decir, pues mire usted, no sabemos bien quiénes somos, ¿no? Somos unos extraños pasajeros de un mundo, ¿no? que aparece de repente cuando nacemos, ¿no? Y que da la sensación de que desaparece al morir, ¿no? Y mientras durante todo ese tiempo, pues somos una cosa en un mundo de cosas, pero somos algo más, somos una conciencia. Y esa conciencia no parece, sin enormes paradojas, fácil de reducir al cuerpo, ¿no? Y como decía Bergson, por ejemplo, que es un filósofo que meditó muy a fondo sobre este asunto, pero bueno, Russell, por poner otro ejemplo distinto de filósofo, decía cosas parecidas. Bergson decía, es nuestro cerebro el que forma parte del mundo material, no el mundo material el que forma parte del cerebro. Russell decía cosas muy similares, y ha habido muchos autores que han reflexionado sobre este asunto. En esencia, a mí me parece que probablemente el cuerpo es ese. El problema es que es una manera de explicar con cierta claridad que realmente no sabemos bien quiénes somos, ¿no? Que somos una cosa un poco peculiar, ¿no? Una ilustración de este asunto que yo siempre he recomendado a mis alumnos es un ejemplo que ponía un gran físico, un premio Nobel de física muy conocido, Elvis Schrödinger, que se refería a un cuadro, que el cuadro de la adoración de los santos, que es una representación tradicional del misterio de la Trinidad, ¿no? En el que se ve pues, a la figura de Dios Padre sentada, encima la paloma del Espíritu Santo, el Hijo Cristo a su lado, y alrededor, pues la muchedumbre de los ángeles, los santos, y en la tierra, en el fondo, en la parte baja del cuadro, pues los seres vivos, ¿no? Las personas vivas, ¿no? Y decía Schrödinger con gran acierto que ese cuadro representaba muy bien lo que es el problema de la mente y el cuerpo, ¿no? Porque una de las figuras que están representadas en ese cuadro, en una esquinita, es el propio autor del cuadro, es Durero. Entonces, Durero está en ese cuadro de dos maneras. Por una parte es un adminículo mínimo del cuadro, pero por otra parte, sobre todo, Durero es el cuadro mismo. El cuadro mismo no habría existido nunca sin que Durero lo pintara. Y al pintar ese cuadro, Durero hace una imagen de la realidad del mundo que es la de Durero, ¿no? La que Durero quiere transmitir, ¿no? Tal vez porque era un encargo de una iglesia o por lo que fuera, pero es una imagen del mundo. Y en esa imagen del mundo, Durero ocupa dos posiciones. Esa doble posición que tenemos en la imagen del mundo es lo que, en último término, me parece a mí esencial en la cuestión del cuerpo y la mente, ¿no? O del cerebro y la mente. Bueno, digamos, ese problema se plantea con una especial agudeza a partir del siglo XVII, con Descartes sobre todo, ¿no? Aunque ya en los autores clásicos griegos y
en la época medieval, de alguna manera, también ese problema aparece en forma más o menos discutibles, ¿no? O asemejables al que tiene en el mundo a partir del siglo XVII, ¿no? Pero en fin, no olvidemos que en el fondo la palabra animal, ánima, los seres que están animados, los seres que son vivos y los que no son vivos, es la misma palabra que la palabra alma, que es la forma quizá más corriente en el lenguaje religioso de designar a esto de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, de manera que quiero decir que desde Aristóteles, si no de antes, ya había conciencia de que, bueno, aquí había algo suficientemente peculiar, ¿no? Pero eso se convierte en una gran cuestión, en una cuestión decisiva, a partir de la obra de Descartes. Entonces, Descartes le da una solución, entre comillas, a ese problema que se conoce como dualismo. Entonces, dualismo es la afirmación de que existen dos realidades, dos sustancias distintas, que son la mente y el cuerpo, y ya está, ¿no? Eso plantea muchos problemas. La existencia de dos sustancias pues tiene sus dificultades, porque cómo se comunican las sustancias, de qué manera el cuerpo interfiere en la mente, cómo... El hecho es que el planteamiento de Descartes, que es muy explicable, ¿no? Y a mí me parece brillante en muchas cosas, claro, plantea muchas dificultades bastante notables, entre otras cosas porque Descartes definió la res cogitans, que es, digamos, la mente, ¿no? La conciencia, y la res extensa, la realidad física, por exclusión, de manera que una cosa es res cogitans y otra cosa es res extensa. Entonces, si son dos cosas distintas, ¿cómo demonios se comunican? Ahí había un problema inmediato, ¿no? Bueno, respecto a cómo se ha hecho esa comunicación, hay toda clase de escuelas, ¿no? Pero yendo más al mundo contemporáneo, digamos que el avance de la ciencia, el conocimiento fisiológico y las técnicas que nos permiten pues atisbar la enorme complejidad que tiene el sistema nervioso humano, el cerebro como su parte central, pues han ido surgiendo soluciones, digamos, principalmente materialistas, es decir, que afirman que en realidad no hay otra sustancia más que el cuerpo humano, y que el cuerpo humano o el cuerpo animal tiene una extraña propiedad que tratan de explicar, digamos, diciendo que es una emergencia o diciendo que es la expresión que quieras, ¿no? Pero, digamos, consideran que recurrir a una explicación de carácter dualista es superfluo y no hay razones verdaderas para eso, ¿no? Las formas de materialismo son también muy variadas, ¿no? Hay, por ejemplo, los epifenomenalistas que dicen que digamos, la conciencia es una especie de epifenómeno, un producto, una cualidad del cerebro. Hay los que se plantean la cuestión desde el punto de vista más ontológico y tratan de resolver la cuestión de cómo puede ser a la vez una cosa tener unos caracteres materiales y otros intencionales, ¿no? Y bueno, elaboran una teoría de la identidad que en general tropieza con criterios lógicos bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, con el criterio de la identidad de Leibniz, ¿no? Leibniz ha establecido con toda claridad que si dos cuerpos o dos cosas o dos entidades tienen exactamente las mismas posiciones, son la misma. Entonces, las mismas cualidades son exactamente las mismas. Y si no son la misma, tienen alguna cualidad distinta. Pero lo que no se puede ser es la misma cosa teniendo cualidades distintas, ¿no? De manera que a los partidarios de la teoría de identidad, que es como se llamaba esto, pues eso les ha planteado muchas dificultades resueltas de mil maneras distintas por mil autores que se han ocupado de estas cosas, ¿no? Hay también personas que se han llamado funcionalistas, ¿no? Que lo que pretenden es que hay una analogía entre la relación entre el cerebro y la mente, es parecida a la analogía que puede haber entre el hardware y el software, ¿no? Bueno, a mí, francamente, esta posición me parece un poco ganas de hablar, ¿no? O sea, no creo que tenga el más mínimo fundamento. De hecho, en un libro muy divertido que escribió Crick, el que fue premio Nobel de Medicina y Neurofisiología, por descubrir junto con Watson el mecanismo del ADN y todo esto, ¿no? El ácido, en fin, lo que hoy en día se considera un descubrimiento absolutamente esencial en el desarrollo de la bioquímica, ¿no? En una época de su vida decidió dedicarse al estudio de estas cuestiones. Tiene un libro que está publicado en castellano que se llama
me parece que es En búsqueda del alma humana o algo así, ¿no? Y Crick en ese libro dice, bastante divertido, dice, cuando cuenta lo que es el funcionalismo, dice, hay algunos compañeros que me han dicho que si esto lo dicen los filósofos en broma o qué, ¿no? O sea, se cachondea, con perdón de la expresión, ¿no? Bueno, y hay algunas otras teorías. Hay una teoría que es, en el fondo, la teoría del lenguaje, ¿no? Según la cual, en realidad, todo este problema está determinado por las categorías lógico-lingüísticas que empleamos, ¿no? Y de alguna manera se puede resolver el problema si cambias de manera de hablar, cosa que también, bueno, me parece una salida de pata de banco, ¿no? Es decir, yo creo que aquí no es discutible con que nos encontramos con una cuestión que sencillamente no sabemos cómo abordar, ¿no? No es fácil, ¿no? Lo cual tiene otra repercusión importante, y es que no podemos olvidar nunca, yo creo que eso es importante para los filósofos y quizá más para los científicos, que cuando estamos estudiando, cuando los neurofisiólogos o los bioquímicos o quienes sean estudian el cerebro, en realidad estudian el cerebro, pero no porque el cerebro les interese, sino porque el cerebro de alguna manera es el órgano del comportamiento. Es el órgano de la percepción, de la inteligencia, de la voluntad, del deseo, de todo eso, ¿no? Y claro, siempre tienen un problema que es, bueno, yo toco aquí, ¿y qué es lo que pasa? Oye, cuéntame qué es lo que pasa, ¿eh? Porque eso no se ve directamente en el cerebro, ¿no? Y claro, no se puede decir que ese problema sea consecuencia de un malentendido acerca del lenguaje, es un problema perfectamente real, ¿no? Pues podríamos concluir que no existe ningún tipo de solución a este problemón, claro. No, yo creo que no, pero eso, en mi modestísima opinión, es lo que pasa con cualquier problema filosófico de verdad. Es decir, la filosofía consiste en plantearse aquello que no se sabe. Lo que se sabe no da lugar a ninguna cuestión filosófica, ¿no? Si yo sé que 2 y 2 son 4, pues un poco más hay que decir. ¿Qué puedo hacer? Hombre, preguntarme qué es un número. Y entonces cuando me pregunto qué es un número ya hago una matemática más sofisticada, y eso al final me puede dar lugar a una pregunta, pero que 2 y 2 son 4 no merece ninguna discusión, ¿no? Entonces, con la física, con la medicina, con todas las ciencias, hay muchas cosas que ya se saben con bastante solidez, ¿no? Independientemente de que con el paso del tiempo algunas ideas cambien o se cambien determinadas creencias o determinadas formas de explicar, ¿no? Pero claro, la filosofía es siempre preguntarse por algo que está un poco más allá. Oye, en este caso, además, tenemos que tener en cuenta que el sistema trata de explicarse a sí mismo, lo cual esto puede prolongarse en el tiempo indefinidamente, ¿no? Claro. Sí, este es un campo en el que yo creo que, por ejemplo, cuando yo explicaba este tipo de cosas a mis alumnos, que normalmente debían de mirarme como un bicho raro, pero yo lo que trataba era de hacer ver que hay paradojas insoslayables. O sea, no pretendo tener una solución de este asunto, me parece quimérico, ¿no? Tener una solución. Sí creo que hay formas de pensarlo que son más inteligentes o más coherentes que otras, ¿no? Pero lo importante es caer en la cuenta de eso, de la doble presencia que nosotros tenemos en la realidad, ¿no? Somos, por una parte, seres pensantes que pueden estar, como Descartes insistió, absolutamente ciertos de existir. Si me equivoco soy, ¿no? Incluso si me equivoco soy, cosa que ya había dicho también San Agustín, o sea, tampoco es un descubrimiento. Pero en fin, Descartes coloca eso en un punto de vista muy interesante, ¿no? Y descubre que la inteligencia es el entendimiento, tiene una peculiarísima relación con la conciencia. O sea, hasta el punto que el fundamento último de mi entendimiento es la conciencia de que estoy siendo. Es el punto en el que no puedo equivocarme. Si me equivoco, aún equivocándome, es cierto que soy. Soy equivocado, pero soy. A mí me parece, vamos a ver, te diré lo que yo pienso o creo sobre ese asunto. Sí me acuerdo que cuando yo hace la tira de tiempo le pregunté a mi maestro en la universidad que si estaría bien que hiciera una tesis sobre este tema, como la hice, sobre mente y cerebro, que dio lugar al libro ese que antes has tenido la amabilidad de mencionar, pues lo primero que me preguntó mi catedrático, que era un hombre muy, muy sabio, Roberto Saumens, que para descanse, me dijo, vamos a ver, ¿pero tú crees que este problema es un problema que se da solo en los seres humanos o es un problema, por ejemplo, de mi gato?
Y le dijeron, no, yo creo que es un problema de todo el mundo. Otra cosa, también de los gatos. Otra cosa es que los gatos da la sensación de que no se dedican a estudiar ese problema. Pero lo que yo no puedo admitir, yo que he tenido gatos con frecuencia y les tengo mucho cariño, es que yo sí tengo conciencia y el gato no. Claro que tiene conciencia. Y claro que esa conciencia no es simplemente su cerebro. No sé lo que es, pero no es su cerebro, ¿no? Lo que parece evidente es que los gatos no se dedican a hacer filosofía sobre este asunto, entre otras cosas, porque probablemente sean más listos que nosotros, ¿no? Y se dedican a vivir bien, ¿no? Como ha explicado este filósofo inglés en un libro que se llama Filosofía Gatuna o Filosofía Felina, es un libro muy divertido, en que, bueno, pues lo que hace es decir que es evidente la superioridad biológica del gato sobre el ser humano, ¿no? Cosa que yo tampoco estoy del todo seguro, pero evidentemente que los animales tienen conciencia. O sea, la idea de que un animal es una especie de autómata, es como un robot que fabricamos en el laboratorio, no la comparto. Tienen conciencia, probablemente hasta las plantas, ¿no? Ya eso me plantea más duda, pero es decir, la cualidad de ser vivo yo creo que lleva aparejada una peculiarísima cualidad, que es esta, la de la conciencia, ¿no? La de tener una capacidad de distinguirse del mundo, ¿no? Eso que dices efectivamente puede suceder, porque desde el momento en que no tenemos la menor idea de qué pasa en la conciencia de un gato, o un perro, o un murciélago, ¿no? Uno de los artículos que más influencia ha tenido en la filosofía contemporánea de la mente es un artículo de un americano que se llama Nagel, ¿no? que se titula What is like to be a bat, ¿no? ¿Qué es ser un murciélago, ¿no? Bueno, entonces, como eso no tenemos ni idea, pues podemos suponer, imaginar y tal. Ahora bien, yo, que no me dedico a esto, ni mucho menos, pero sí tengo que decir que he visto a veces algunos documentales de comportamiento animal que te dejan muchas dudas al respecto. Por ejemplo, recuerdo dos que voy a mencionar brevemente, ¿no? Uno era una perdiz que está protegiendo a sus perdigones de una culebra, ¿no? O sea, la perdiz ve que la culebra se acerca y que los perdigones corren peligro. Eso es lo que yo supongo a la vista de lo que hace la perdiz, ¿no? ¿Y qué hace entonces la perdiz? Pues simula que está coja. Simula que está coja, hace que sus perdigones corran y ella se arrastra penosamente, como diciendo no puedo correr más. Hasta el momento en que ha conseguido que los perdigones estén a buen recaudo y a su vez todavía la culebra no aceptaba morderla y en ese momento emprende la huida. Entonces, bueno, eso tiene todas las características de ser una simulación. Que lo sea o no lo sea, pues es como si me dices cuando alguien hace una simulación que no sabe si está simulando o no, ¿no? Eso, yo no veo otra manera de llamarlo que una simulación. Claro que tampoco eso es mentir, ¿no? Efectivamente es un mecanismo de autodefensa, pero es un mecanismo que supone como mínimo una cierta capacidad de imaginar alternativas. Es decir, tiene que haber algo ahí, ¿no? Otra escena que a mí me ha dado mucho que pensar, está también muy memorable, es una escena muy curiosa que captaron unas cámaras al lado en la orilla de un río en África, ¿no? En que hay unos leones jugueteando en la orilla, así, bueno, leones jóvenes ahí, pues dándose mordiscos y haciendo el indio y tal, y de repente ven que se acerca una manada de esta especie de vacas, o que no sé cómo se llaman, estos son unos animales que hay por ahí por África. ¿Cómo dices? Estos bichos, no llegan a ser bisontes, pero vamos, son unos bichos de ese estilo, ¿no? Entonces, bueno, a su vez los bisontes, que es una manada enorme, no ven a los leones, que además se esconden y se acercan al río a beber. Y entonces, en ese momento, los leones se lanzan a por un bisonte joven y tal. Y claro, todos los bisontes, o que no son bisontes, pero en fin, todos estos gnus, o como se llamen, salen corriendo. Pero en un momento dado, el jefe de la manada, el que iba al principio, se para, queda mirando y da la sensación de que dice, pero bueno, ¿pero cómo me van a echar a mí estos leones? A estos me los corro yo a borrazos. Simplemente el tío vuelve contra los leones, detrás de él vuelven todos los de la manada, por lo menos muchos, y claro, los leones cuando se ven venir aquella muchedumbre de gnus coléricos a por ellos, pues, corren pies en polvorosa, sueltan a la víctima y tal, ¿no? Es muy difícil ver esa escena sin no pensar algo así como
este bicho ha tenido una reacción inmediata que es la que es más lógica dada su especie y su comportamiento, pero de repente ha dicho, pero bueno, pero si somos muchos más, si estos son unos chiquilicuatres, voy a por ellos, ¿eh? ¿Es así eso o no? Pues no lo sé. Eso se podrá a lo mejor algún día averiguar cuando se analice, se conozca mejor pues, los sistemas de comunicaciones que tienen, la manera como funciona su cerebro, etcétera, ¿no? Pero quiero decir que a mí me parece que hay muchos elementos que contribuyen a que tengamos que dar de lado esa interpretación según la cual los animales, especialmente los animales que están más cercanos a nosotros, pero también otros, son meros sistemas de comportamiento automático, ¿no? Que tienen, desde luego creo que tienen alguna clase de conciencia y por supuesto tienen una inteligencia muy avanzada, si entendemos por inteligencia la capacidad de resolver sus problemas, que es lo que es, ¿eh? O sea, a mí esto me parece de las cosas más evidentes, ¿no? O sea, yo cuando me cuentan que una tortuga arrojada o perdida o situada, como lo quieras decir, a 4.000 metros bajo el agua, en mitad del océano Atlántico, sabe volver a la playa en la que nació, dices, bueno, pues esto, quiero decir, algo ha tenido que hacer, ¿no? Debe tener un sistema de información y de lectura de las... nosotros no tenemos ni idea de cómo es eso, ¿no? Pero seguro que es pues eso será una mezcla peculiar de análisis de inputs que proporcione la Tierra físicamente, los campos magnéticos o lo que sea, y luego una capacidad, digamos, mental de interpretar eso, ¿no? Y de dirigir una conducta en ese sentido, ¿no? O sea, yo soy bastante partidario de no separar tanto la conciencia humana de la conciencia animal. Si bien, evidentemente, la conciencia humana tiene una cosa que ya subrayó Aristóteles y Platón, por supuesto, los primeros filósofos, que es singularísima, que es la capacidad de razonar, ¿no? Y la capacidad de objetivar el razonamiento, la capacidad de creación de universales, eso, el lenguaje, eso que efectivamente vemos que los animales no tienen, o no tienen de la manera que tenemos nosotros, ¿no? De momento, los últimos estudios efectivamente te acabarían dando la razón, porque desde Antonio Damasio en adelante sí que se ha profundizado en el estudio de las emociones, los sentimientos, y también se acaba demostrando también que los animales, pues en eso incluso nos podrían enseñar también muchas cosas, ¿no? Lo que más me ha gustado y nos sirve como puente a esta segunda parte de la charla es que por mucho que los seres humanos seamos conscientes de nosotros mismos, superinteligentes, y acabamos desarrollando una serie de tecnologías, los gatos van a seguir estando por encima de nosotros, lo cual es una conclusión bastante importante y a la vez digna de estudio, ¿no? Sí, no sé si es este hombre que te citaba antes, claro, no me acuerdo cómo se llama, es un filósofo político bastante bueno, al que yo he leído mucho y con provecho, discípulo, bueno, ahora tampoco me sale el nombre de su gran maestro, ¿no? Bueno, yo creo que llega a decir que si hay alguna especie de la que se pueda decir que ha dominado, o sea, que es, en lugar de ser un animal doméstico nuestro, nosotros somos un animal doméstico de ellos, esos son los gatos, ¿no? Bueno, yo creo que eso es algo que vamos a ir viendo, ¿no? A mí me parece, acotaría el asunto entre dos líneas, ¿no? Por una parte, es muy fácil que los seres humanos tengamos tendencia a exagerar la importancia de nuestras invenciones, ¿no? Esto es muy viejo. Por ejemplo, yo uno de los días que más me he sorprendido en mis lecturas de los filósofos es leyendo, no me acuerdo bien en qué libro de la política de Aristóteles, que era una sabiduría difícilmente comparable, ¿no? Un auténtico genio, probablemente uno de los 2 o 3 genios más grandes que ha producido la humanidad, ¿no? Pues Aristóteles en un momento dado está hablando del arte militar y dice, ni corto ni perezoso, dice, bueno, dados los avances que se han producido últimamente en esta materia, es bastante probable que pasemos a tener unas ideas distintas sobre la guerra o que incluso no haya más guerras. Tú fíjate los avances que Aristóteles decía que se habían producido en el arte militar, que sin duda eran importantes para la época, pero a nosotros nos parecen de coña, ¿eh? Con esto, ¿qué quiero decir? Desde muy antiguo ha habido pensadores que han subrayado, digamos, la novedad y el hecho de que los hombres vamos, pues como tú has dicho antes, haciéndonos a nosotros mismos, la conciencia del progreso, etcétera, ¿no?
Por lo tanto, eso es una constante, que ahora, sin duda ninguna, hay más motivos que en otras épocas para invocar, ¿no? Pero no deja de ser una vieja tendencia del espíritu humano, ¿eh? Entonces, eso, de alguna manera, conlleva un cierto descubrimiento que antes no era tan fácil de hacer, de capacidades nuestras y probablemente también un cierto nivel de mayor vanidad, ¿no? Es decir, los seres humanos nos envanecemos, pues eso, hemos ido a la Luna, podemos reducir toda la información que se ha producido en el mundo y meterla en un chip así de pequeñito y cosas así, ¿no? Entonces nos gusta mucho exagerar eso, ¿no? Vamos, ya te digo que además en esta época realmente es notable la mejora de cosas, ¿no? Y en consecuencia, también tendemos a preguntarnos cómo va a cambiar esto, ¿no? En particular, todos los que han escrito desde hace 30, 40 años acerca de la revolución tecnológica que se origina en la etapa digital, han tenido la tentación, yo mismo he incurrido muchas veces en ese tópico, de decir las consecuencias impensables que esto va a traer, ¿no? Bueno, pues quizás sí, quizá no, habrá que verlo, ¿no? De hecho, sin duda ninguna, hay ahora mismo transformaciones que son absolutamente distintas, ¿no? Y que están teniendo consecuencias, que duda cabe, ¿no? Pero, ¿cuáles son las transformaciones más importantes? ¿Son las tecnológicas o son transformaciones del tipo moral, de tipo político, de tipo yo qué sé, ¿no? De autopercepción, digamos, ¿no? Por ejemplo, pues a mí me parece que una de las cosas más notables que suceden en el mundo contemporáneo es el hecho de que la natalidad esté de capa caída en todas partes, ¿no? Es decir, que cuando comparamos lo que pasa hoy en día con lo que pasaba hace 50 años, pues claro, hemos pasado de tener familias que tenían 5 o 6 hijos a tener familias que no tienen ninguno, a que no haya familias. Eso es fruto sin duda ninguna, es fruto de la abundancia económica, y de vivir en una sociedad más tecnologizada y de muchas cosas más, ¿no? Pero seguramente también es un cambio que tiene su fundamento en la naturaleza humana, ¿no? No creo que sea un cambio, digamos, estrictamente atribuible a influencias externas, ¿no? De manera que yo soy un poquito escéptico respecto a las proclamas que muchas veces hacen los tecnólogos, ¿no? Respecto a que va a cambiar el mundo, a que, en fin, ahora lo podemos ver con estas apariciones que están haciendo las fórmulas de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pues claro, las cosas que dicen las personas que están al frente de ese negocio, pues son todas extraordinarias, ¿no? Bueno, qué duda cabe que va a haber diferencias, ¿no? Pero van a ser mayores que las que supuso poner en marcha la hoja de cálculo o el procesador de textos, pues quizá no. Ya lo veremos, ¿no? O sea, ya lo veremos. Entonces, digamos, esta tendencia a exagerar, que es muy humana, está muy clara en los orígenes de la inteligencia artificial, ¿no? Y de la informática, ¿no? Pero una cosa muy curiosa y muy entretenida es que cuando se estudian los orígenes de estos inventos, cuando uno ve, por ejemplo, lo que estaban haciendo los tipos que estaban alrededor de las grandes investigaciones que hacían con motivo de la bomba atómica y los que estaban en los inicios de la era informática, ¿no? Los que estaban trabajando con ordenadores llenos de tubos, tratando de no sé qué tal. Cuando tú te das cuenta de que, por ejemplo, estos señores sabían decir que aquello podría ser revolucionario. Por ejemplo, yo recuerdo textos de John von Neumann o de algunos tipos de primerísima fila de esa época en que están diciendo, con esto vamos a hacer, por ejemplo, John von Neumann dice, con estas herramientas será trivial que conozcamos el clima hasta el último minuto. Bueno, pues tenemos herramientas mucho mejores que las que imaginó von Neumann y el clima sigue siendo objeto o de profecía, de unos que te dicen lo que va a pasar dentro de 350 años, o de, vaya usted a saber, que no saben decirte si mañana va a nevar o va a haber 14 grados y se equivocan mucho, ¿no? O sea, no dominamos el clima, a pesar de tener unos instrumentos de cálculo tan apoteósicos, ¿no? Y por otra parte, no fueron capaces de adivinar cuáles iban a ser las aplicaciones más extendidas de sus inventos. Por ejemplo, ninguno supo ver que los ordenadores nos iban a permitir
hablar y escribir, por ejemplo. O sea, lo que von Neumann y otros están desarrollando, al final acaba en que tú y yo estemos hablando. Y sin embargo, no han calculado todo el clima posible, ni han hecho. Es decir, que las proyecciones de lo que el futuro va a ser son siempre inciertas. O sea, no hay cosa más arriesgada que ponerse a decir qué va a pasar, ¿no? Acabo. Hay un librito, lo tengo ahí, que se llama. Es un librito de. Bueno, no es un librito, es un libraco del autor de ciencia ficción y científico él mismo. Mira, este libro de Arthur Clarke, que es el de 2001, la Odisea del Espacio, y ha escrito... Esto es un libro extraordinario en el que Arthur Clarke pues examina una serie de temas. Es muy interesante, no está traducido al castellano que yo sepa. Bueno, pues en la parte de atrás se dedica a hacer unas profecías de lo que según él que era de los tipos más adecuados para hacer esto, iba a pasar a partir de una fecha. Esto, pues a partir del libro es 3498, pues a partir del año 2000. Estamos ya en el año 2024. No ha dado ni una. Ni una. O sea, es decir, cosas que no iban a pasar han pasado. Y cosas que iban a pasar no han pasado. Esto es, tendríamos que acostumbrarnos a esto. Es decir, a saber distinguir las voces de los ecos, como decía el poeta, ¿no? O sea, de repente el San Alman de turno y el otro que está desarrollando tal te dicen, o el de Google, ¿no? Este que fue jefe de investigación de Google, Kurzweil, ¿no? Va a llegar el momento de la gran síntesis, ¿no? Se van a unir el cerebro y el ordenador, ¿no? Pero si usted... Vamos a ver. Yo tengo un alumno que es un profesor ya en la universidad que se llama Karim, con el que escribí uno de los libros que ha editado, Karim Gennat, me contó que estaba una vez en Harvard, estando él, fue ahí Ray Kurzweil a dar una conferencia y tal. Entonces, alguno le preguntó, sí, oiga, dígame cuál va a ser el interface, o sea, cómo se va a hacer eso. O sea, ¿cómo va a unir usted el cerebro con el ordenador? ¿Pero de qué estamos hablando? Yo he dicho muchas veces, si no sabemos arreglar algo que es como el mecanismo de un chupete, que es una rodilla. Yo que estoy operado de las rodillas por mi excesivo peso en el pasado, te digo que eso no funciona del todo bien y es más simple que el mecanismo de un chupete. Es coger un hueso, otro hueso y una cánula intermedia y arreglarlo. Y no sale bien. ¿Me vas a decir a mí que alguien te va a meter un chip aquí y va a controlar tus recuerdos o te va a hacer que cantes la Traviata? Me cuesta trabajo. Lo que resulta... Con esto, perdona, Luis, con esto no me niego en absoluto o sea, no estoy negando posibles progresos futuros, estoy convencido de que va a haber muchas cosas, pero no sabemos cuáles, porque suponemos que vamos a saber cosas que no sabemos. O sea, en interacción con el cerebro, ya hace muchos años que se han hecho cosas. Por ejemplo, Gray Walter pues, inventó un aparato que permitía captar señales simples del cerebro y te permitía, por ejemplo, encender el televisor. Eso en el año 50. Fíjate que ha pasado tiempo, o sea, 70 y pico años ya, ¿no? Y Wilder Penfield, un premio Nobel de Medicina, pues se las arregló para introducir en el cerebro unas canulillas que conseguían evitar algunos ataques de epilepsia. O sea, hay muchas cosas hechas ya de hace mucho tiempo, ¿no? Pero son cosas bastante simples, bastante simples. Ninguna de ellas tiene nada que ver con lo que podríamos llamar las funciones superiores, ¿no? Las funciones más estrictamente mentales, ¿no? Por lo menos esa sensación tengo, ¿no? Ahora, ¿que eso va a producir cambios culturales? Pues no tengo duda, pero no sabemos tampoco cuáles van a ser, ¿no? Bueno, yo creo que eso lo estamos haciendo continuamente. A mí me da la sensación de que a veces incluso los políticos, que son tan amigos de intervenir en todo, ¿no? Hoy en día en el mundo contemporáneo hay una característica muy peculiar de la política, que es la tendencia a decirle a los ciudadanos que es que nos estamos dedicando a las grandes cuestiones, ¿no? Por ejemplo, estamos dedicados a el cambio climático.
Pero claro, resulta que estamos dedicados al cambio climático y luego no cuidamos el que los trenes no se incendien, por ejemplo. Se incendia un tren y va un ministro y dice, hombre, es que los trenes se tienen que incendiar. Oiga, bueno, que yo estoy en el cambio climático, o yo estoy en las grandes... O sea, el político tiende a situarse, o sea, a olvidarse mucho de lo que está realmente pasando y a justificar su actividad convenciéndonos de que está luchando por el futuro de la humanidad en cuestiones terribles, ¿no? El cambio climático, la mentalidad patriarcal, el agotamiento de los recursos, lo que quieras decir, ¿no? Entonces, a veces me da la impresión de que esa mentalidad pues produce estragos. Por ejemplo, a mí me parece una cosa llamativa que Europa, que no tiene, que yo sepa, tal vez salvo algunos franceses, una gran capacidad tecnológica en los nuevos aprovechamientos de inteligencia artificial, sin embargo está encantada porque ha hecho ya una legislación estupenda. Bueno, a mí me gustaría más vivir en una Europa que fuese más capaz de innovar que no estar viviendo en una Europa que se siente muy capaz de legislar. O sea, yo tengo ciertas prevenciones contra la legislación, ¿no? O sea, parece que la legislación con frecuencia se convierte en un abuso. Por ejemplo, cada vez que llamas a una compañía eléctrica o a una... Hoy me ha pasado a mí, te contaba que estaba viendo si me compro un coche, ¿no? Si cambio de coche. Cada vez que hablas con una de estas empresas, tienes que soportar un rollo insoportable sobre los derechos de que te protegen y oye, que no me protejan más derechos que usted está en las narices, o sea, no me suelte usted el rollo. No, es que se lo tengo que soltar. Le advertimos que está grueso. Si te sueltan un rollo, ya a veces es muy deprisa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos la sensación de que la política se tiene que convertir en una previsión del futuro, y que hay que adelantarse. Yo tengo mis dudas respecto a esto. O sea, a mí me parece que es más sano un mundo en el que la legislación va un poquito por detrás y que es más importante dedicarse a que la investigación vaya un poquito por delante, ¿no? O sea, insisto en el ejemplo de Europa. A mí estaría más contento si en vez de que el Parlamento Europeo haya legislado sobre la inteligencia artificial, el Parlamento Europeo hubiese hecho un gran esfuerzo porque en Francia, en Alemania, en Italia, en España, en Italia, hubiese capital y aportaciones sustanciales para que hubiese investigación en inteligencia artificial, ¿no? Entonces, hay amenazas, claro que las hay. O sea, evidentemente la tecnología hoy en día proporciona unos elementos de control absolutamente insoportables, ¿no? Si tú vives en China, o sea, los chinos en estos momentos te tienen controlado prácticamente hasta lo que vas a comer. Es cosa de chiste, pero ya yo tengo algunos amigos que viven en China y que además saben de estas cosas y te cuentan cosas que son realmente muy difíciles de tragar, ¿no? ¿Pero eso es por la tecnología? No. Eso es por el poder omnímodo del Estado. Eso es porque las libertades del individuo y las libertades sociales tienden, a nada que te descuides, a ser constreñidas en función de bienes superiores, ¿no? Usted no va a poder viajar porque es que viajando contamina el ambiente, ¿no? Entonces usted tiene que tener un coche eléctrico que no se mueva más que esto, ¿no? O tiene que, o le vamos a prohibir que se compre un coche diésel que podría hacer 1000 kilómetros porque es que echa usted mucho humo, ¿no? Bueno, no sé si eso está bien o mal, a mí me parece que está mal, dicho sea de paso, ¿no? Pero sí lo pongo como ejemplo de esa previsión reguladora que lo que hace es atar, es decir, hacer que cada vez más los ciudadanos estemos constreñidos, ¿no? En China hay un máximo de constricción, pero no son las tecnologías las que constreñan. Es el Partido Comunista de China, es el gobierno chino, el que tiene a todo el mundo cogido por sus partes, ¿no? Entonces, por supuesto que se pueden hacer tecnologías para eso, ¿no? Pero no es obligado emplearlas de esa manera. Entonces, por supuesto que es bueno prohibir ciertos empleos de ciertas tecnologías, pero mejor sería poder desarrollar tecnologías que eviten esos riesgos, por ejemplo, ¿no? A mí me gustaría tener una tecnología que evitase, por ejemplo, que mis llamadas puedan ser controladas, ¿no?
sea, antes con tecnologías, lo mismo que te decía antes, que colgar un teléfono era muy fácil, ahora es muy complicado, pues antes con las llamadas de teléfono tenías un nivel de seguridad bastante alto, ¿no? Porque las maneras de controlar de punto a punto no eran muy eficaces. Ahora metes unos controladores que archivan masivamente las conversaciones, metes unos analíticos que buscan palabras claves y al final sale la conversación que estamos teniendo tú y yo, ¿no? Me gustaría una tecnología que garantizase un nivel alto de privacidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, insisto, hay que distinguir entre tecnologías y políticas. Yo lo que veo, a mí lo que me asusta personalmente, pero eso es porque soy un viejo liberal descreído, ¿no? Es el hecho de que los poderes públicos, el Estado, aumente de una manera exagerada e completamente innecesaria y contraria a la libertad su capacidad de control sobre las personas. Ahora, que haya tecnologías que permiten tener más información que sirva de ayuda, pues hombre, es evidente, ¿no? A mí me escandaliza, por ejemplo, que cuando vas a un hospital, cosa que las personas de mi edad tenemos que hacer con cierta frecuencia, si estás en Segovia, pues no tengan tus datos porque tú resulta que eres de Madrid, ¿no? Esto es tan absurdo como si voy al Banco de Santander a por dinero y me dicen, no, es que no podemos decirle si tiene dinero o no porque es que usted tiene la cuenta en Madrid. No, les cuesta un milisegundo, ¿no? Bueno, pues sin embargo eso no se aplica en sanidad, por ejemplo. Entonces, mi reflexión iría por ahí, no sé si con eso te he contestado. Yo creo, no tengo duda de que habrá riesgos con el desarrollo tecnológico, pero serán riesgos por la voluntad de poder del Estado, por la voluntad de control, no por las tecnologías mismas, ¿no? Y precisamente el tema que estás abordando lo considero súper interesante porque es cierto que en la escala, ¿no?, de revolución tecnológica es importante que el Estado respete los incentivos empresariales porque son los encargados, ¿no?, de unir la oferta con la demanda en aquellos puntos donde al llegar antes pueden favorecer un enriquecimiento de la dinámica social. El problema está con el capitalismo de vigilancia, que es cuando precisamente esas grandes empresas, que nadie duda de que evidentemente cometen esa clase de indulgencias, ¿no?, porque se dan de la mano, pues, según qué organismos internacionales, etcétera, o incluso estatales, nadie duda de que efectivamente suponen un ataque o pueden suponer un ataque contra los derechos constitucionales. La cuestión ahí está precisamente en quién controla Hércules, es decir, ha llegado un punto en el que en materia de vulneración de derechos fundamentales encontramos tanto a los estados como precisamente a grandes multinacionales. El problema está en que por un lado tenemos al Estado, que como se ve inútil, tal vez siempre lo fue, pero ahora gracias a las tecnologías se ha demostrado mejor, que ha ido escalando hacia organismos supranacionales que mediante coordinación internacional traten de solucionar esos problemas. Pero es que por otro lado tenemos a grandes empresas que también vulneran directamente derechos fundamentales, que al mismo tiempo pues dejan un poco languideciendo ese liberalismo clásico, ¿no?, de ese individuo, porque el individuo ya no es esa voluntad general de la vieja burguesía que siempre era una, que era favorecer los intereses económicos. Ahora ya es muy variada y ese yo creo que es principalmente ese problema. ¿Hasta qué punto podemos vincular en la defensa de los incentivos de las tecnológicas, por un lado, la vulneración del Estado, que siempre ha estado ahí, y ya estamos todos un poco ya cansados de que ya siempre haya sido así, y por otro lado, estas nuevas vulneraciones de las empresas? Ese, digamos, que es el foco de... Sí, bueno, yo no tengo duda, ¿no? Pero fíjate, Luis, que las empresas tienen mucha información sobre lo que yo hago, sin duda, ¿no? O sea, de hecho, Google me recuerda que es el cumpleaños de mis nietas, o me dice qué opinión tienes del restaurante en el que has comido, o me avisa de que mañana he quedado contigo, vale. Pero esas cosas las tiene porque yo le dejo que las tenga, ¿eh? Y en general, a lo largo de la historia humana, nosotros no hemos puesto límites al aumento de información, ¿no? Por ejemplo, hace 100 años, un buen tendero era el que conocía los hábitos de sus clientes, ¿no? Y sabía que aquí viene doña Carmina, que le gusta mucho el jamón de pato, ¿no? Entonces, pues voy a tener el jamón de pato en la primera línea del mostrador, ¿no? O bueno, a mí me contaba un alumno mío de hace muchos años, una cosa muy picaresca y muy divertida, que él tenía una tienda de ultramarinos, de esas de aquellas, hace 60 años que no se ven, ¿no? Que tenían a la puerta de la tienda, contaba que tenía concretamente 2 sacos con lentejas, unas lentejas baratas, a 20 pesetas el kilo, o lo que fuera, o 2, y otras lentejas caras. Y yo le dije, ¿y cuáles vendes más?
Y dice, pues las caras, desde luego. Y le dije, pero tienes que comprar muchas más caras que baratas. Y dice, no me hace falta. Simplemente por la noche lleno con las lentejas baratas el, el saco de las caras y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es conocer a la clientela. O sea, tú sabes que a la gente le gusta comprar cosas caras. Bueno, pues tienes que poner cosas caras. Entonces, quiero decir que el uso de la información que nuestras vidas produce, nuestros hábitos, siempre ha estado ahí. Ahora es más sofisticado, pero a mí me basta con que no sea contra mi voluntad. Es decir, a mí no me importa que Google haga todas esas cosas, entre otras cosas porque creo que todavía hoy podría desconectarme sin ningún problema. Lo que creo que hay que proteger es que no usen información tuya que tú no quieras que se use, que tú no quisieras que se use, ¿no? Por ejemplo, que sepas si yo tengo una aventura amorosa con no sé quién, ¿no? Ya me gustaría, dicho sea de paso, pero bueno, quiero decir que ese tipo de cosas que se podrían averiguar, pues podrían ir en contra de tus intereses, ¿no? Pero mientras no sea así, chico, quien más información tiene sobre mí, sin duda ninguna, es el Estado. El Estado la tiene toda. Sobre todo tiene toda la que le interesa para trincarme. O sea, eso sí que no hay duda. O sea, las multas, los pagos a la seguridad social, si he hecho una transacción que no he pagado el IVA, o sea, eso lo tiene todo. ¿Me parece mal? No, lo comprendo, es necesario, ¿no? O sea... Lo que señalas es una conclusión pragmática. El Estado siempre ha estado haciendo esto. Y claro. ¿En qué diferencia existirá entre que lo hagan empresas? Uno porque defiende intereses generales y otro porque defiende intereses empresariales. Pero claro, aquí yo creo que la clave en el caso de las empresas está en lo que te he dicho. Quizás soy muy simple y no estudio este tema a fondo, ¿no? En que no pueden usar datos que tú no querrías que tuvieran, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues yo probablemente no estaría de acuerdo con que se autorizase a una empresa privada, el Estado no te pide autorización y lo hace, a poner cámaras en las calles para poder saber cuáles son mis hábitos de paseo, ¿no? O qué domicilios visito, ¿no? O en qué tiendas compro, ¿no? Pero bueno, que sepa que yo he entrado en internet y he estado buscando un coche, pues me parece normal. Es más, me viene bien porque probablemente esa información le sirve a una compañía que vende coches para decirme, oiga, tengo esta oferta para usted, ¿no? A veces eso es molesto, te sientes, pues eso, pero no deja de ser simplemente una tecnologización y una mayor eficacia de lo que siempre se ha hecho. O sea, los comerciantes, que es lo que son estas grandes empresas, tampoco nos confundamos, ¿no? O sea, se presentan como empresas de conocimiento, pero vamos, básicamente son empresas de ganar dinero, como todas, por lo demás, ¿no? Lo hacen de una manera mucho más eficaz, mucho más masiva y mucho más general, ¿no? Pero no es algo, no es nuevo, ¿no? No es nuevo, es lo de siempre, ¿no? Y ponerle límites, pues hombre, yo creo que el límite debería estar en el respeto. Cuando resulta que, por ejemplo, pues que si una empresa tuviese acceso a datos médicos míos, pues claro, me parecería realmente muy peligroso, ¿no? ¿Por qué tiene que saber si yo estoy mal del corazón? Y eso va y se lo dice a una empresa que es cliente suya y entonces cuando yo voy allí a pedir un trabajo me dicen que no. Eso me parecería mal, claro. O sea, es el uso de información que tú no querrías que manejasen, pero la que hay dos clases de información. Una es que es inevitable que se maneje. O sea, si tú escribes un artículo en el periódico de Valladolid, pues todo el mundo sabe que tú has escrito en el periódico de Valladolid, o puede saberlo. Bueno, pues, oiga, ¿qué tiene de malo que alguien anote Luis García Chico ha escrito? Es información que se conoce, que es pública, por tanto. Otra es información que no es pública, pero a ti no te importa dar, porque te viene bien, porque resulta que te facilita las cosas, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay mucho mito, ¿no? O hay algo de mito, para decirlo de una manera más matizada, en la amenaza de los poderes empresariales. Mito porque ellos exageran su capacidad de hacer lo que dicen que hacen y mito porque en el fondo tú les estás dejando que lo hagan, ¿no? Y tampoco te molesta en muchos casos. Fíjate que yo creo que precisamente esa adquisición de poder que poco a poco va teniendo también las empresas, por no decir las multinacionales, se debe también a un fracaso, ¿no?, del Estado, que queriendo absorber, digamos, la protección, la garantía de tantas necesidades de los seres humanos, acaba demostrándose inútil en garantizarlos porque la ley es muy limitada, no alcanza y se transforma la soberanía popular en una soberanía del consumidor, porque es ahí donde al final el ser humano dice, es que aquí es donde verdaderamente puedo trascender. Es decir, aquí es donde mis gustos, mi satisfacción lo consigo. Pero nuevamente, claro, entramos con el problema de el Estado
precisamente, sabe argumentar bastante bien cómo al final esa igualdad, ese derecho a, bueno, los diferentes derechos que encontramos en el ámbito público necesitan cubrirse porque entienden que el mundo tiene que transformarse. Claro, que a diferencia, por ejemplo, de la lógica constitucional de Estados Unidos, que entienden que no, la sociedad funciona bien, a partir de ahí ya ellos que se asocien libremente y a partir de ahí Dios dirá. No, en Europa parece que todavía seguimos con esa idea torcera de que el Estado todavía debe de cubrir determinadas necesidades y con esto de la tecnología todavía queda más patente, que incluso las empresas pueden destrozar la naturaleza humana, ¿no? Sí. Bueno, yo creo, tú lo has señalado, ¿no? Yo creo que ahí hay diferencias, digamos, de filosofía política, ¿no? En Europa formamos parte de una cultura en la que al Estado se le han ido reconociendo cada vez más prerrogativas sin caer en la cuenta de que el Estado, no es que la ley no alcance, es que el Estado produce demasiadas leyes que se contradicen. ¿Eh? O sea, a mí me ha hecho gracia que ahora hay un documento del Partido Popular que dice que va a evitar todo, se comprometen a dictar al menos una vez al año una norma de simplificación administrativa. Y yo dije, a ver, si yo tuviera manera, no hagáis ninguna promesa de ese estilo porque será peor. O sea, cada vez que simplificas algo administrativamente creas otro lío, ¿no? Entonces, la legislación no es que no alcance, es que lo que hace es la vida imposible. Es que hace y muchas formas de engaño, ¿no? Es decir, por ejemplo, te dicen la sanidad universal. Es que no es universal la sanidad. Es decir, es universal si tú quieres, sí te pagan las aspirinas, pero como pidas necesitas un medicamento que vale 175 euros, pues no te lo pagas. ¿Eh? Y por supuesto ese medicamento probablemente sea más necesario para el enfermo que lo requiere que la aspirina para cualquiera. ¿Eh? Pero claro, eso significaría tener una administración que esté realmente volcada en analizar la eficacia de sus costumbres. Y no, aquí simplemente en un momento dado se dice, no, este medicamento no se da. Oiga, yo recuerdo el caso de un compañero de la universidad que su mujer tuvo un cáncer de pecho. Bueno, pues se encontró con que la mutualidad en que estaba, pues no le cubría, la mutualidad pública, digamos, no le cubría eso, ¿no? ¿Cómo que no pero esto, ¿cómo es posible, no? Pues nada, pues tuvo que ir a la medicina privada y a pagar unos cuantos miles de euros, ¿no? Porque te están engañando, no es verdad que haya una sanidad universal, hay una sanidad que parece universal, pero ¿qué tiene de universal que, como ha pasado aquí en Ávila, recientemente un señor vaya a pedir una cita médica y le den una cita médica para el año 2025? Es una broma, o sea, es que es una broma. Es que yo lo que tengo es una infección estomacal que me puede matar en 15 días. Bueno, venga usted en el 2025, eso no es una universidad, no es una sanidad universal, ¿no? Pero en fin, con eso te separo del asunto. Lo que digo es que hay en este asunto tan importante de los derechos, digamos, de las tecnologías y las amenazas de las tecnologías, hay que ser muy preciso y no dejarse llevar de mitos como que lo público es bueno, lo privado es malo y cosas así, ¿no? Al final acabamos terminando un poco con la cuestión, ¿no?, esta de quién determinará, ¿no?, el resultado final de lo que es la mente, el cuerpo, si hay naturalismo o monismo, o de la misma manera hacia dónde nos va a llevar todo esto de la tecnología, si lo va a determinar un ente planificador, el Estado, ¿no?, o un orden espontáneo de diferentes sociedades, grupos, ¿no?, que al final nos acaben ofreciendo un tipo de solución. La experiencia dice que la investigación sale adelante cuando existe libertad y competitividad. Es decir, ¿por qué los chinos ahora son tan capaces, o los indios, ¿no? Están haciendo cosas realmente sorprendentes? Bueno, porque han dejado de intervenir en ese terreno, ¿no? Es decir, que como mucho el Partido Comunista Chino o el gobierno chino se pone lejos del asunto y en un momento actúa, pero en general ha dejado a sus empresas que se pongan a investigar, que se pongan a innovar, que se pongan a buscar soluciones, ¿no? El sistema que tenían con el maoísmo clásico, claro, no producía más que pobreza, ¿no? Entonces, yo creo que los grandes cambios de la vida deberían de venir, y espero que vengan, de iniciativas de personas que trabajan libremente, ¿no? O sea, si han de venir de un poder político, empiezo a asustarme ya.